La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la División de Difusión Cultural, lleva hasta sus hogares su programa Horizontes Culturales. La literatura, la ciencia, la argentinidad y el tango son diversos temas que serán abordados por especialistas en este homenaje a Jorge Luis Borges, ilustre escritor argentino. Vamos a verlo. ¿Existió de verdad alguna vez Jorge Luis Borges? Hace cierto tiempo una revista francesa publicó la siguiente noticia. Borges no había existido nunca, había sido una impostura organizada por algunos escritores argentinos, entre ellos Adolfo Bioy Casares, que fue, como todos sabemos, muy amigo y coautor con él. Quien había representado el papel de Borges, es decir, ese señor con mala vista, con un bastón, con un hablar dubitativo, era un actor italiano que de tanto hacer de Borges se había creído en Borges. Sea o no real, el anuncio me parece muy borgiano y muy cervantino además. Borges siempre tuvo la sospecha de que era un escritor apócrifo que figuraba en las antologías como un escritor menor y que había llegado tarde a la historia de la literatura. Entonces el arte no le alejó de la vida. A usted. Es que el arte es una forma de la vida. Yo durante mucho tiempo creí en esa falsa oposición, que de un lado estaban los sueños y del otro la realidad. Pero ya Cervantes nos ha enseñado que los sueños y la realidad se confunden. En el Quijote, que tenemos de un lado el mundo alucinatorio de Alonso Quijano, que quiere ser Don Quijote, y del otro el mundo real. Pero ese mundo real no es menos extraño que el mundo de Don Quijote. Ya que los personajes del Quijote han leído el Quijote, por ejemplo. Tal vez es la sospecha que en el barroco también tuvo Cervantes. Cervantes hace una cantidad de ironías acerca de quién escribió el Quijote, si el Quijote está traducido del árabe, porque Borges mismo ha razonado en alguna de sus prosas acerca de quién soy yo y hasta qué medida existo. Por ejemplo, él tomaba una enciclopedia, buscaba Borges, Jorge Luis y encontraba una serie de datos de currículum. O examinaba un libro que es Historia de la Literatura Argentina, o de la literatura americana, o de la literatura universal, y buscaba a Borges. Y decía, pero este Borges no soy yo. Esta gente que ha escrito todas estas cosas sobre mí, resulta que no sabe que a mí en realidad lo que me gusta son los mapas antiguos, el sabor del café y salir al anochecer por las calles de Buenos Aires tratando de que nadie me reconozca y me salude, sino ser un porteño anónimo más. Forzado al retiro por la pérdida de visión, Borges padre decide viajar a Europa buscando la curación imposible. Se abrían los horizontes de un adolescente expectante con las últimas ideas que dominaban la cultura del viejo continente, ideas germinadoras que no evitaron la guerra mundial. El conflicto bélico lleva a los Borges hasta Ginebra, donde Jorge Luis descubre su aptitud hacia la escritura. Se entusiasma con el expresionismo alemán y conoce en su viaje por España a los ultraístas, movimiento que marcará ideológicamente su pensamiento y los primeros poemas. Se me ocurrió fundar la escuela ultraísta. Esa escuela fue, yo creo,
del todo deleznable, salvo que inspiró en nosotros un fervor comparable al de los madrileños. Es decir, lo que escribimos era bastante flojo. Por ejemplo, las chimeneas escriben letras de humo en la pizarra del cielo. Esto ciertamente es olvidable. O los tranvías con el fusil al hombro por el trole. Esto es peor todavía. Voy a confesar, nunca lo he dicho a nadie, que yo soy el autor de uno de esos versos. No diré cuál, diré del peor, lo cual acentúa todo, porque es muy difícil escoger lo peor. Y además, lo peor es memorable también. Aún a mí, este viejo aprendiz de 73 años, que he aprendido a fuerza de errores. Recuerdo que cuando estuve a punto de publicar mi primer libro, Fervor de Buenos Aires, año de 1923, quise mostrárselo a mi padre, que era un fino poeta. Y él me dijo, no, me dijo, tenés que cometer tus equivocaciones. Su padre era un pacífico profesor de inglés. Sí, pero también era anarquista individualista, lector de Spencer, descreía del gobierno, de los gobiernos en general. Sí, era profesor de psicología. Era poeta romántico también. Era poeta también y dejaba unos buenos sonetos. Pero él quiso que se cumpliera en mí el destino que no pudo cumplirse en él, el destino de escritor. Luego yo supe desde niño que mi destino sería un destino literario. Eso me fue indicado de un modo tácito, que es el único modo de indicar las cosas, que se den por sentadas. Y yo desde niño supe que mi destino sería un destino literario. Y mi padre me franqueó su biblioteca, una biblioteca en su mayor parte de libros ingleses. Y yo me eduqué en esa biblioteca. ¿Se comunicaron ustedes bien? Sí, muy bien, salvo que él no quiso darme ningún consejo literario. Yo le entregué a él, el manuscrito de mi primer libro, Fervor de Buenos Aires, que se publicó en 1923. ¿Su padre hizo algunas correcciones en ese libro? Mi padre hizo muchas correcciones, pero no me dijo nada. Y después de su muerte encontramos un ejemplar del libro acribillado de aniquilaciones, de correcciones, de variantes, y yo aproveché casi todo eso para la reedición del libro, un poco más decorosa. De modo que las versiones actuales ya son en colaboración con su padre. Ya son. ¿Usted también colaboró con él en su libro El Caudillo? No. Dicen que usted le dio algunas metáforas... Algunas metáforas que te afean. Del expresionismo. Sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, pero mi padre... ¿Se arrepiente? No, pero mi padre me contó poco antes de su muerte el argumento que ese libro hubiera debido tener. Y me pidió que lo revisara y que lo publicara. Y en cuanto llegue a Buenos Aires voy a hacer eso. Voy a reescribir ese libro, no según mi criterio, sino según, el criterio de mi padre. Su padre ha dicho usted también que era profesor profesor de inglés, ¿no? No, de psicología. De psicología. Yo soy profesor de literatura inglesa. Era abogado y él me dijo a mí que leyera todo lo que pudiera, que solo escribiera cuando sentía la íntima necesidad de hacerlo y que sobre todo no me apresurara a publicar. Y leyendo una biografía de Emily Dickinson encontré un dictamen de ella. Ella dijo que publicar no es parte esencial del destino de un escritor. Esto es lo que tú piensas. Ahora acá llegas a la lengua, a la que tú hablas. Y aquí que lo que tú piensas es quizás poco y cuando tratas de expresarlo en palabras, tienes más y más palabras. Pero eso todavía no es Cábala. Y Cábala es algo más. Eso es lo que puedes decir. Eso es lo que puedes escribir. Esto es lo que puedes publicar. No todo lo que puedes decir, puedes escribir. Y no todo lo que puedes escribir, puedes publicar. Y la Cábala fue una doctrina esotérica. Fue una doctrina de personas que pensaban mucho y que escribieron menos y que publicaron todavía menos. Ese hombre, el golem, es al rabino lo que el rabino es a Dios. O, si se quiere, variando un poco la metáfora, se entiende que la obra de arte es al artista lo que el artista es a Dios. La doctora en letras Margarita Díaz de León hablará sobre Borges y la argentinidad. Este día a Borges le festejamos su nacimiento mientras lamentamos sus 25 años de ausencia.
Durante casi una década, entre 1925 y 1934, Jorge Luis Borges fue para la crítica argentina solamente un poeta y un ensayista. Pese a intentos previos, habrá que esperar el nacimiento de su primera obra dedicada enteramente al género narrativo, misma que desembocará en la certidumbre actual de que Borges es, por sobre todos, el referente literario más importante de su país. Precisamente será en 1935 cuando aparece Historia Universal de la Infamia, obra que contiene relatos que, como los escritos bajo el seudónimo de Bustos Domecq y de B. Suárez Lynch, son expresiones de un aspecto narrativo en el cual la ironía y un cierto realismo criollista se suman a la sátira literaria. Por un lado, son textos que manifiestan la continuidad de las tendencias de la generación martinfierrista, conformada por el canon que dictan tres referentes ineludibles: El Matadero, de Esteban Echeverría; Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento; y Martín Fierro, de José Hernández. Por otro lado, de la búsqueda de la identidad porteña propiciada por los vientos del vértigo bodeísta de Roberto Arlt, surgen como historias de pistoleros tristes que prefiguran el horror que mucho tiempo después se cerniría sobre la República Argentina y sobre otros países del continente bajo sangrientas dictaduras. Pese a ello, Borges pareció negarse desde el comienzo a reproducir dócilmente la imagen del escritor argentino, construida desde el nacionalismo impuesto por los festejos de los centenarios independentistas en tierras americanas. Durante mucho tiempo en Europa se creyó que un escritor latinoamericano debía ser un caballero más o menos mestizo y de ambiciones hidalgas, un señor cuyo francés o inglés pudieran no ser impecables, pero cuya cultura libresca sí lo era. Un literato que escribía tal vez en Madrid, París o Londres sobre la tierra nativa, los indígenas explotados, el abundante color local de la pampa o la selva o la montaña o la tierra yerma. Sin embargo, en uno de sus primeros poemas, Borges exalta a la Plaza Roja de Moscú. Uno de sus primeros ensayos está dedicado a promover el mejor conocimiento del Ulises de Joyce. Una de sus primeras ficciones ocurre en la India. Es cierto que también por ese entonces el joven Borges escribía sobre los suburbios porteños, pero si lo hacía era con la misma imparcialidad estética con que evocaba, para él desconocido, el delta del Mississippi. Borges, no hay que olvidarlo, empezó a escribir hacia 1920 con una idea muy clara de la literatura y del oficio de escritor. Para él, oh maravilla, un escritor crea un mundo imaginario cuyas fronteras están impuestas por el escritor mismo, por su experiencia real o imaginada, por su felicidad o infelicidad para soñar palabras. El cosmopolitismo de Borges consiste, pues, en algo elemental. En la conocida frase escritor latinoamericano, Borges supo poner solo el acento en la palabra escritor. Los que en América Latina habían traficado con la pasión localista, con el indigenismo, con la nacionalidad como salvoconducto para la mala literatura, se vieron de golpe desmentidos por un joven Borges que no olvidaba que su abuela era de origen inglés, ni su aprendizaje del alemán en Suiza, ni que su patria era tierra de inmigrantes, lugar en el que se han entrecruzado durante muchos siglos gentes venidas de muy lejanas lenguas. Su exotismo entonces consiste en ser un escritor antes que ser un latinoamericano. Para los críticos europeos, al joven Borges le faltaban la influencia de la tierra y la pasión, los descuidos gramaticales y el arrebato cósmico. Le sobraban la lucidez y las citas con precisión de número de página. No era, por tanto, lo bastante exótico para los europeos. Para los argentinos, en cambio, ese Borges representaba una literatura desarraigada, una literatura no comprometida y bizantina, una literatura de espaldas al país y a la América nuestra. Ellos, que con ansia se acercaban a textos de fabricación europea, le acusaban de no ser lo bastante arraigado a su tierra. Si en ese entonces los críticos de Europa o de América se hubieran tomado el trabajo de leer sin prejuicios al joven Borges, habrían descubierto en sus obras la creación de un lenguaje que reúne la ficción, la poesía y el pensamiento, prueba de la búsqueda de la palabra que surge de la paciencia y de la modestia certidumbre en la felicidad de la literatura. En esas primeras expresiones, el brillo del joven Borges es proyectado por los viejos transformadores de la literatura y de la lengua. Cuando Borges empezó a escribir,
La prosa castellana ya había sido sometida en América Latina durante más de un siglo a un proceso de transformación muy riguroso y severo. Ese proceso lo inicia el venezolano Andrés Bello en 1820, lo continúa el argentino Sarmiento hacia 1840, lo perfecciona el cubano Martí en 1880 y lo lleva a una primera culminación Rubén Darío en toda América e incluso en España. Dentro o fuera de la academia, a favor o en contra del diccionario, Bello y Sarmiento y Martí y Darío arremeten contra la prosa envejecida y la van transformando. En el siglo XX, el mexicano Alfonso Reyes y la chilena Gabriela Mistral continúan el proceso de apasionada conversión, pero es Borges el que toma en sus manos el idioma castellano y lo convierte en un instrumento de aterradora eficacia literaria, transformando así la lengua latinoamericana, enriqueciendo su sistema de referencias, ampliando su universo imaginario. De aquí habrá que desprender una previa conclusión práctica. La obra narrativa de Borges se inscribe bajo dos tipos de ficciones, no separadas. La primera, realista y satírica, representada por El hombre de la esquina rosada, a la que habrían de sumarse los relatos policiales. La otra zona, la que le dio a Borges un prestigio internacional envidiable, la de lo fantástico, figura en dos obras, El jardín de los senderos que se bifurcan y El Aleph. A partir de ese momento, nuestra literatura cambiará para siempre. Sin embargo, la claridad de la diferencia entre estos dos Borges, el argentino localista que no es y el argentino europeizado que busca lo universal, no siempre se hace evidente si formulamos la hipótesis de que el mundo de Borges es la representación no del mundo real, sino de una proposición intelectual, que el tema de sus cuentos es la creación misma, que sus narraciones tratan del estilo en que están escritas. Sus textos configuran su propia producción y la forma de abordarlos, es decir, leer un cuento de Borges es leer algo más que una narración o relato. Un ejemplo de ello sería el famoso cuento La muerte y la brújula, que puede ser leído, 1, como relato policial, 2, como parodia del relato policial. Borges invierte aquí los cuentos de Poe. 3, como relato casi cosmológico del combate entre el detective y el criminal, ya que éste, al ser derrotado, sugiere la posibilidad de otro encuentro a la luz del eterno retorno. Estas son algunas entre tantas otras perspectivas de lectura. Visto así, Borges sería el maestro moderno de los artificios retóricos, hijo de escritor, pariente de escritores, con madre lectora y traductora, hermana artista y lectora, cuñado escritor, con antepasados y allegados vinculados a la literatura. Borges es lo más parecido a un lector innato y a un escritor innato, con algo de innatez prenatal, como si su vocación no pudiera dejar de adivinarse que viene de algún antes, de haber Jorge Luis convivido de algún modo en días de Maimónides o de Milton. En alguna parte su madre confiesa haber sabido desde el principio que su hijo terminaría siendo escritor, modo de decir que su hijo empezaría siendo escritor. Su padre sabía, por confesión de Giorgi Niño, su deseo de dedicarse a la escritura, de modo que cuando más tarde se calificara como un ser literario, no haría más que dar fe de su compromiso natal con las letras. Si a los 6 años componía un relato de 4 o 5 páginas y a los 9 traducía páginas de Wilde, y en 1902 se da a conocer El rey de la selva, se ve que aunque acaso nunca concluyó su bachillerato, ni cursó oficialmente letras o humanidades o filosofía, es seguro que como fiel poblador de bibliotecas y enciclopedias, para nada haya lamentado no haber poblado universidades y facultades. Después llegaría el tiempo de ser honrado con doctorados honoris causa y disertar en las universidades más famosas, tiempo al tiempo y espacio al espacio del autodidacta magistral. Más de 8 décadas pasaron desde sus fantasías verbales de niño hasta las últimas páginas que dicta, o sea que la idea hablada o escrita o la inventiva literaria, el juego estético con la palabra, dura esa inmensidad de tiempo, fidelísimo a su infusa consigna vocacional, ni un día sin una frase leída y una frase escrita, ni un solo día sin hacer o pensar o soñar o hablar literatura, a lo que habría que agregar en un balance justiciero, ya sin su presencia física, todas las lecturas y escrituras y soñaduras literarias inspiradas por su obra, la concepción del arte como inversión
invención y creación de un orbe distinto del real, su gusto por los procedimientos de la literatura fantástica, su ironía desesperanzada y afirmativa de que no podemos conocer nuestro destino, de que estamos rodeados de sueños, de que somos tan irreales como la ficción, de que el mundo es un caos que escapa a nuestras fallidas esperanzas de entenderlo u ordenarlo, y de que en medio de ese caos, nuestro incomprensible y absurdo existir, sometido a la muerte y a la azarosa fortuna, no está por eso desasido de la posibilidad de la afirmación del valor y de la aceptación serena y resignada de sus más ponderables y bajas grandezas. Lector innato, conversador libresco, con maestría dialoga con los libros, lo que le permite asumir la escritura como vida, como libro, como mito, como cosmogonía, porque Borges, antes que latinoamericano, es escritor, y antes que escritor vivo es lector de antepasados en presente. Hijo mental de libros, padre de libros, hermano de libros, abuelo de libros, pariente de libros, nacido entre libros, criado entre libros, circula y transcurre entre libros, hablando de libros, componiendo libros, proyectando libros. Se oculta entre libros luego de enriquecer con sus propios libros la literatura hispánica y universal, creando y recreándose a sí mismo y a sus precursores. Esto permite justificar su producción literaria como una forma de matriz y paradójicamente como una forma de parricidio, la del escritor que crea modelos reales o no, y la del que toma un modelo fuerte anterior para entrar en competencia a través de la admiración en busca de superación. Pocos habrán leído más literatura de todos los espacios y tiempos y soñado la venidera, pero además de escribir ensayos a menudo sobre libros lejanos o antiguos y vivido literariamente en Islandia o en Troya, pocos habrán habitado y celebrado más a la literatura que Borges. Porque un buen escritor se acompaña de otros, leemos en Borges a Hernández, Lugones, Schopenhauer, De Quincey, Stevenson, Shaw, Chesterton, Poe, Henry James, Wells, y el mundo real y a la vez mágico de Kafka, Quevedo, Gracián, Cervantes y Shakespeare, entre tantos otros. De los primeros ha aprendido Borges una técnica mesurada y depuradamente clásica de narrar, con una alerta atención por la consecuencia rigurosa en la estructura y el estilo de cada cuento. También de los ingleses ha tomado el gusto por lo fantástico, el presentar las situaciones y hechos más paradojales e inauditos sin asombro, el dejar al lector la deducción de las consecuencias del relato. Con Kafka toca los más graves problemas metafísicos, la existencia de Dios, la esperanza de encontrarle un sentido al universo, la falta de justificación del hombre en la tierra, la posibilidad de conocer la existencia del tiempo. De los últimos, de los llamados clásicos, aprende Borges la noción de estilo y el provecho de la buena lectura, los espejos, los dobles, el buen uso de las transtextualidades en el relato, los artificios del barroco. Borges se libera de los prejuicios de una retórica muerta y enterrada. Como poeta, descubre que hay una dicción argentina y que esa dicción está mejor expresada en las letras de tango que en la poesía culta. Como ensayista, revela la inutilidad de la crítica literaria comprometida al poner el acento en el análisis del lenguaje y explorar la irrealidad del mundo real. Como narrador, el común denominador de todas sus ficciones podría refigurarse como un relativismo que gobierna todas las cosas y que por ser el resultado de un enfrentamiento de contrarios adquiere visos de paradoja y a veces de oxímoron. Un traidor que es héroe, tema del traidor y el héroe. Un Quijote escrito en el siglo XX, idéntico al de Cervantes y a su vez inmensamente más rico. Pierre Menard, autor del Quijote. Una biblioteca de libros ilegibles, la Biblioteca de Babel, un perseguidor perseguido, la muerte y la brújula, una divinidad que todos buscan y no encuentran porque ellos son la buscada divinidad, acercamiento al Mostasim, un minuto que es un año, el milagro secreto, un Judas que es Cristo, 3 versiones de Judas, una letra que contiene el universo, el Aleph, un hombre que vive pero que ya está muerto, el muerto, una historia falsa pero que sustancialmente es cierta, Emma Suns, una noche que agota la historia de un hombre, biografía de Tadeo Isidoro Cruz. Este relativismo nos obliga a ver la realidad en perpetuo movimiento, nos incita a trascenderla más allá de su monótona cotidianidad y a penetrarla en sus dimensiones inéditas.
Sus cuentos, que algunos consideran de evasión de la realidad, nos acercan más estrechamente a la realidad, no a esa realidad crónica que nos aturde, sino aquella que nos reduce a un número fortuito de una gigantesca lotería y a la vez nos articula con todo lo que fue y será, aquella que nos transforma en un ciclo de una realidad ya ocurrida y a la vez nos enseña que un minuto puede ser recipiente de la eternidad, aquella que desdibuja nuestra identidad y nos convierte a la vez en depositarios de una identidad suprema. La narrativa de Borges es una realidad inverosímil, contradictoria, ambigua y hasta absurda. Pero, ¿no son acaso estos rasgos los ingredientes auténticos de su irrecusable misterio? Vista la realidad desde un plano que trasciende ilusorias precisiones y lógicas adventicias, más allá de esa corteza resistente y visible de racionalidad, la recta se curva y el infinito universo encuentra un tope de finitud. La múltiple visión de la realidad que Borges nos propone es un intento de abarcar los contradictorios elementos que la conforman. Ese mundo ficticio donde la medida de todas las cosas es un relativismo que otorga validez a lo inverosímil y a lo absurdo. No es una evasión de la realidad, es más bien su retorno, prueba de que la realidad existe y de que es también un sueño. A partir de Borges, la literatura latinoamericana es otra. Él ha creado un espacio literario en el cual es posible entenderse con nuevas palabras. Su huella aparece en el Carpentier de El reino de este mundo, pero aparece también en el Sábato de Sobre herbes y tumbas. Está presente en el Cortázar de Rayuela, como en el García Márquez de 100 años de soledad. Asoma en la región más transparente de Carlos Fuentes, como en Tres tristes tigres de Guillermo Cabrera Infante. Está en La vida breve de Juan Carlos Onetti y en La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Puede advertirse también en Severo Sarduy de dónde son los cantantes, así como en Manuel Puig La traición de Rita Hayworth. Si hubiera que encontrar un común denominador lingüístico a todas estas novelas de tan distinto origen geográfico y estilístico, ese común denominador sería Borges. Y lo mismo podría decirse de la prosa ensayística o de la poesía. Borges está en Octavio Paz como está en Nicanor Parra, en Homero Aridgis como en Guillermo Sucre. Borges es como la filigrana que por transparencia se puede encontrar en el papel en que escriben hoy los mejores escritores latinoamericanos. Y si se dice latinoamericano es para llegar a la última paradoja. Este escritor argentino, que no parece bastante exótico para cierto tipo de crítico europeo o que es totalmente exótico a cierto tipo de crítico latinoamericano, es uno de los escritores más latinoamericanos que se pueda imaginar. ¿Dónde, sino en esa Babel cosmopolita que es Buenos Aires, puede darse un especialista en las primitivas literaturas germánicas, que sea también especialista en el tango y en la poesía gauchesca, y que sea también especialista en Dante y en Cervantes, y que sea también especialista en Hume y en Schopenhauer? El cosmopolitismo de Borges no es sino la reflexión en el campo de la literatura del cosmopolitismo de la ciudad que lo habita, ciudad fundada por españoles en tierra indígena, poblada por franceses aventureros, por ingleses e irlandeses que llevaron los ferrocarriles, por cientos de inmigrantes gallegos y napolitanos, espacio generoso de una nueva humanidad. Borges está profundamente arraigado a su tierra y es desde esa orilla barrosa del Plata que contempla el universo entero. Cada europeo lo ve como un europeo porque cada uno descubre lo que él tiene de suyo. A un francés le maravilla lo que Borges sabe de Víctor Hugo. A un italiano le sorprende el conocimiento que tiene de la Divina Comedia. A un inglés le sorprende también su familiaridad con la metafísica del obispo Berkeley. Esa multiplicidad le está negada a un europeo. Eso solo lo pudo lograr un argentino porteño. Desde Buenos Aires sale Borges hacia un infinito que no está hecho de geografía ni de historia, sino de palabras. Es el suyo un mundo construido sobre libros y sobre lo que los libros dicen y cómo lo dicen. Al descubrir, entre no muchos después de Homero, que la literatura está hecha antes de todo de lenguaje. Borges sirvió a la causa de las letras latinoamericanas, pero su hazaña, ahora se empieza a entender en todo el mundo, es el ser el más humilde servidor de las letras. De Buenos Aires se alejó un escritor para morir lejos, como si quisiera irse de este mundo, partiendo de la estación de su infancia, esa infancia en la que deglutía libros en Ginebra, y fue en Ginebra y entre libros, y mientras tomaba las primeras clases de árabe, que partió hace 25 años. Todavía hay en Argentina quien no le perdona semejante desplante. Para terminar,
cito a Roberto Bolaño: Borges nos da clase de literatura que nadie escucha y lecciones de humor que todos creen comprender y que nadie entiende. Y para que con nosotros no se vea cumplido su temor profético, aquel que dice: me conocen mucho, pero me leen poco, leamos a Borges. Ese es el más grande homenaje que le podemos brindar. Muchas gracias. Sobre Borges y la poética del laberinto nos hablará el doctor Francisco Javier Gómez Zárate. Y me parece que el símbolo más evidente de la complejidad es el laberinto. Además, el laberinto tiene algo muy curioso, porque la idea de perderse no es rara, pero la idea de un edificio construido para que la gente se pierda, aunque esa idea sea tomada de los túneles de las minas, es una idea rara. La idea de un arquitecto de laberintos, la idea de Dédalo o, si se quiere, literalmente la idea de Joyce, es una idea rara. La idea de construir un edificio, de una arquitectura cuyo fin sea que se pierda la gente, que se pierda la gente o que se pierda el lector. Esa es una idea rara. Por eso me ha seguido siempre. Por eso he seguido siempre pensando en el laberinto. En mis cuentos hay muchas formas de laberinto. Hay, por ejemplo, laberintos en el espacio y un laberinto en el tiempo también. Hay un cuento mío titulado, creo, El jardín de senderos que se bifurcan, en el cual se habla de un laberinto perdido. Yo diría que un laberinto perdido es algo mágico, porque un laberinto es un lugar al cual uno se pierde, en un lugar que se pierde. No creer de un laberinto que se pierde es doblemente mágica. Bueno, pues en ese cuento el laberinto perdido es una obra que se va bifurcando, se va multiplicando en diversas direcciones. Yo creo que eso es todo. Borges, la poética del laberinto. La lectura de la obra de Borges nos deja a la intemperie en una especie de desolación semántica, que quiere decir que no entendemos nada. Pero con un orgullo, esta desolación, con un orgullo que nos estimula a intentar comprenderlo. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo nace en Buenos Aires un 24 de agosto de 1899 en una familia aristocrática por su cultura y educación, aunque de economía modesta. La infancia de Borges es en un suburbio de Palermo, en Buenos Aires. Transcurre en el interior de su casa, en el jardín y la biblioteca de su padre, que él decía una biblioteca de ilimitados libros ingleses. Esa biblioteca la imagina como el paraíso. Las vivencias infantiles prefiguran en su encierro el centro de un laberinto de Narciso. Ve el mundo desde dentro. Así lo recuerda más adelante cuando escribe la biografía de Evaristo Carriego. Evaristo Carriego era un poeta poco importante, pero que era oriundo, que nació, se crió en ese barrio, en ese suburbio de Buenos Aires, de Palermo, en donde exaltaba a los compadres, los compadritos, los cuchilleros, etcétera, ¿no? Entonces, Borges imagina no viviendo el barrio de Palermo tras la verja, fantaseando cómo sería el mundo de afuera. Lector precoz, se nutre de autores clásicos infantiles, libros de historia y de mitologías, intentos iniciales de escritura. Ya por esas fechas, antes de los 10 años, ya había hecho una especie de resumen de la mitología griega, había escrito un pequeño cuento basado en un relato de Cervantes que se llama La visera fatal. A los 9 años hizo una traducción del inglés de El príncipe feliz de Oscar Wilde. Entonces hace esos intentos iniciales de escritura, pues sabe desde siempre y para siempre que su destino es la literatura. Su primer maestro es su padre, quien fomenta y guía sus propias lecturas y lo instruye en los filósofos griegos. Se apasiona por la enciclopedia británica. Gran parte de su adolescencia vive en Europa, del 14 al 21, sobre todo en Ginebra y España. Conoce a los clásicos ingleses, franceses y alemanes, los lee en su lengua original, aprende además el latín y posteriormente se incursión en otro tipo de lenguas, en el islandés, el escandinavo, etc. En España conoce a los ultraístas, admirando sobre todo a uno que considera su primer gran maestro después de su padre, Rafael Cansinos Assens. A su regreso se reencuentra con la Argentina e inicia formalmente su carrera como escritor. Su primer libro formal fue Fervor de Buenos Aires, en 1923, al que siguen otros títulos de poesía. En los 30 ya era reconocido por su talento y cultura, conoce a personajes importantes de la cultura como Victoria Ocampo, Adolfo Bioy Casares y a su admirado Macedonio Fernández y a don Alfonso Reyes.
Estos son sus 4 grandes maestros que él considera a lo largo de toda su vida. Participa y funda revistas literarias, por ejemplo, Proa, Prisma, El Martín Fierro, Sur, etc. Escribe por estas fechas su primera obra clave, que es una especie de ensayo en forma de relato, que es Historia Universal de la Infamia en 1935 e Historia de la Eternidad en 1936. En el 38 es un acontecimiento importante en la biografía de Borges, muere su padre y él tiene un accidente grave, se lastima en la frente, se le complica y de alguna manera permanece internado convaleciente durante un mes, y posteriormente de este accidente se inicia propiamente en la literatura fantástica y su primer cuento formal es Pierre Menard, autor del Quijote. Por los 40 sus obras claves de ficción son Ficciones, con este título en el 44, y El Aleph en 1949. De hecho, esto se considera para muchos, para la mayor parte de los críticos, sus 2 mejores obras, Ficciones en el 44 y la colección de cuentos El Aleph. En los 50 se escribe otra de sus obras cardinales, una serie de ensayos en el 52 que se llama Otras Inquisiciones, y ya casi completamente ciego escribe El Hacedor en 1960, que es su más célebre obra en verso y en prosa poética. Por esos tiempos ya es muy conocido internacionalmente, recibe premios, reconocimientos, cátedras, excepto el premio Nobel, que nunca se le otorgará. En 1967 se casa con Elsa Astete Millán. Este matrimonio dura 3 años, aunque la mujer que más amó fue a Estela Canto. Vivió junto a su madre, doña Leonora Acevedo, hasta la muerte de esta a los casi 100 años. Su último libro fue Los Conjurados en 1985. En abril de 1986 se casa con María Kodama y muere en Ginebra el 14 de junio de 1983. Se encuentra enterrado en Ginebra en el cementerio de Plainpalais. El laberinto. La palabra laberinto viene de labris, que quiere decir doble hacha, de labre, que quiere decir caverna, cueva, de laura, que quiere decir mina, y tiene como raíz labur, que hace referencia a utensilios de piedra, y el túnel. El sufijo griego intos quiere decir juego, de donde laberintos quiere decir juego en las cavernas. Por otro lado, los orígenes del término, en inglés maze, quiere decir laberinto, que a su vez procede del cámbrico maes, que quiere decir prado o campo. Y a su vez las palabras amazement, que quiere decir sorpresa y confusión. Por otro lado, del alemán hay un verbo, es irren, que quiere decir equivocarse o engañarse, y un sustantivo que es irre, que quiere decir loco. En la tradición celta, su lugar sagrado es Cardroya, que viene de Cairn, que es el gaélico, que quiere decir prado y campo, y de Drois, Troya. Y por lo mismo son jardines y campos laberínticos. Entonces, por laberinto queremos significar lo oculto, lo secreto, la tierra, el útero, lo femenino, juego, locura y enigma. El origen se rastrea del término de laberinto, se rastrea desde los dibujos de círculos y espirales en las cuevas primitivas. Pasa el laberinto por Egipto y el gran palacio de Gnosos en Creta. Durante la Edad Media, el laberinto se asoció con un viaje a los lugares santos de Jerusalén y lo simbolizaban con el laberinto en el piso de las catedrales, significando el viaje sagrado. El laberinto es una imagen, una figura del lenguaje, una metáfora y un arquetipo. Los laberintos pueden ser naturales o artificiales o mixtos, pueden ser casuales o intencionales, por ejemplo, túneles, tumbas, minas, fortificaciones, etc. Pueden ser univiarios, o sea, una sola entrada, o pluriviarios, veras entradas y salidas. Pueden ser fijos o irregulares, pueden ser rectangulares, curvos o mixtos. Pueden tener un centro, monocéntricos, o pueden tener muchos centros o policéntricos, o bien pueden no tener ningún centro, se llaman acéntricos. Pueden ser o tridimensionales, pueden ser simples o complejos, pueden ser hacia adentro, centrípetos, o hacia afuera, centrífugos. En fin, el diseño del laberinto es infinito. Umberto Eco distingue 3 tipos fundamentales de laberintos. El clásico, que es el clásico univiario, o sea, una entrada y una sola salida, por el laberinto de Creta. Un segundo tipo de laberinto es el laberinto manierista, en el cual tiene muchas vías. Si lo podíamos ejemplificar, sería como un árbol, y las ramas del árbol, solamente una de ellas tiene una salida. Y un tercer tipo de laberinto sería el tipo
el tipo rizoma. El tipo rizoma quiere decir que se parte de un punto y este punto se bifurca en otros y en otros interminablemente, y este tipo de laberinto es infinito, es el tipo rizoma. El laberinto como arquetipo es una forma de representación del mundo. La materia, el espacio y el tiempo siguen ese esquema en forma de partículas, ondas o supercuerdas, de las que nos habla la mecánica cuántica. Por otro lado, la organización molecular del ADN, con su doble cadena helicoidal, que gira, se vuelve y se enreda sobre sí mismo, está enredada sobre proteínas. Sin embargo, tras esa revoltura, digamos, del ADN, es como un hilo en un carrete, pero a pesar de todo ese aparente caos, recibe señales y se activan proteínas y se sintetizan, ¿no? Bueno, entonces el ADN también tiene una estructura laberíntica. Por otro lado, el mismo cerebro, la base estructural de la mente, el cerebro, con sus neuronas, 100.000 millones de neuronas, estas se comunican entre sí, formando conexiones sinápticas infinitas. Por otro lado, la geometría fractal de la naturaleza y la disposición holográfica de la naturaleza, que tienen un esquema de tipo laberinto. Nuestro lenguaje, por otro lado, es un lenguaje verbal simbólico, es decir, el juego como una seriedad metafísica de la que habla Umberto Eco. El intricado laberinto de la cultura también es vista como la entrada en una caverna desde cuyas puertas irradian senderos mitológicos, pasadizos filológicos, galerías antropológicas y pendientes poéticas. El laberinto, por otro lado, en cuanto a estructura arquetípica, es un modo de pensar el mundo. En nuestra vida existen infinitas situaciones en las que es fácil entrar, pero difícil salir, es decir, si consideramos entrada y salida. Entonces, nuestra vida misma, la existencia, nuestro transcurrir tiene una estructura laberíntica, ¿sí? De tal manera, pues, repito, que hay situaciones en nuestra vida, muchas interminables, de las cuales fácilmente entramos, pero difícilmente encontramos la salida. Es más difícil pensar en situaciones en las que es más complicado entrar y más sencillo salir. Hay una excepción a esto, en el momento de nacer, que es muy difícil, en el momento del parto, y lo más fácil, la certeza de la muerte. Nuestra mente, por otro lado, funciona formando laberintos con la imaginación y tratando de resolverlos con el pensamiento. Es decir, nuestras estructuras, nuestra forma de concebir el mundo, por un lado, es crear laberintos con la imaginación y por otro lado anularlos con el pensamiento. Y la sabiduría, por otro lado, equilibraría y conciliaría lo racional y lo irracional. La poética de Borges, la poética hace referencia más o menos así como lo esencial de un escritor. Entonces, la poética de Borges es una poética de la vigilia, entendiendo esto por conciencia. Es una poética de la vigilia que se encuentra con un enigma, y el enigma es el tiempo que se revela en los sueños. Un enigma nos remite al laberinto y en el centro del laberinto se encuentra el tiempo. Para Borges el tiempo no es un enigma, es un misterio, y un misterio no tiene solución. Esa es la diferencia. Un enigma podemos llegar a la solución a través de la lógica, del razonamiento, pero el misterio únicamente podemos si es que podemos creer, no tiene solución. Entonces, para Borges, el laberinto no es un enigma, es un misterio, y un misterio, repito, no tiene solución. La filosofía de Borges es de naturaleza idealista, de la cual se alimenta toda su literatura. El contenido de esta literatura en sus ficciones, ensayos y poemas está marcado por el escepticismo y el pesimismo de su admirado Schopenhauer. El laberinto en la ficción de Borges tiene muchas formas simbólicas, como se expresa en sus poemas y en sus cuentos. Por ejemplo, laberintos hechos espacios y de tiempo, o sea, están hechos de espacio y de tiempo. Los espejos, Borges decía que si ponemos un espejo frente a otro, forman innumerables imágenes y forman un laberinto. Todos los espejos, el doble, los sueños, los pensamientos, jardines, la biblioteca, el universo, la memoria y el olvido. Voy a hacer el comentario acerca de algunos cuentos en donde se ilustran, sin analizarlos, únicamente ilustro cómo aparece el laberinto. Uno de sus cuentos se llama Los dos reyes y los dos laberintos. En este cuento se cuenta la historia de un rey de las islas de Babilonia, quien mandó construir un laberinto, y cuando lo visita el rey de Arabia, quien quiere exhibir su poder ante él y su superioridad, lo invita a que conozca el laberinto, le pide que se introduzca, pero el rey de Arabia se pierde y, presa de la angustia y la desesperación, ruega que lo libere. Cuando logra salir este rey,
no dice nada, guarda silencio, se retira, pero al poco tiempo regresa y derrota al rey de Babilonia, lo captura y se lo lleva prisionero a su tierra. Lo conduce atado al desierto y le dice: en Babilonia me quisiste perder en un laberinto con muchas escaleras, puertas y muros. Ahora te muestro el mío, en donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que te veden el paso. Lo desata, lo abandona en su propio laberinto natural, que es el desierto, en donde muere presa del abandono, la soledad y la separatidad de sí mismo. Aquí se ilustra pues dos tipos de laberinto, el laberinto artificial y el laberinto natural, que es el desierto, y el desierto como un reflejo, como una expresión y proyección especular de nuestro propio laberinto interno, que este rey traidor y soberbio no logra superar, ¿sí? Por eso queda preso en un lugar abierto, el desierto, pero preso de sí mismo, es decir, en su propia separatidad, su soledad y abandono. Otro de los cuentos, El Inmortal. Este cuento lo dedica a Cecilia Ingenieros. El cuento, El Inmortal, se trata de un anticuario, Joseph Cartáfilus, de Esmirna. Aquí Borges, entre una de sus formas de escribir, menciona libros, autores, personajes, muchos de ellos existieron, otros no existieron, otros los falsea y por eso confunde. Aquí Joseph Cartáfilus no dice quién es, pero se trata del judío errante, o sea, la tradición medieval del judío errante. Bueno, entonces un anticuario, Joseph Cartáfilus de Esmirna, nos da una fecha, en junio de 1929, le vende a una princesa, la princesa Focini de Lucinch, le vende la Ilíada en 6 volúmenes. El anticuario muere al poco tiempo, en octubre de 1929, y la princesa, en el 6º volumen de la Ilíada, se encuentra un manuscrito que es propiamente el cuento relatado. Se relata en primera persona. El cuento, o sea, el manuscrito. Aquí es una de las técnicas narrativas de Borges, en donde un texto nos remite a otro texto, otro texto, otro texto, ¿no? Eso se llama el fenómeno de Humberto Eco, le llama el palimpsesto, en donde una caja grande nos conduce a una más pequeña, y es un fenómeno de la literatura que se llama intertextualidad, ¿no? Es decir, un texto nos remite a otro texto, etc. Bueno, entonces esta princesa pues se encuentra en el 6º volumen de la Ilíada, se encuentra un manuscrito que es propiamente el cuento. Entonces leemos y vemos que el cuento se inicia propiamente el manuscrito, dice: se trata de un tribuno romano que, decepcionado de las campañas militares, decide ir en busca de la ciudad de los inmortales, al tener noticias por un jinete que llega de Oriente, quien anda en busca de un río que riega la ciudad de los inmortales. El jinete, muere y el tribuno emprende la búsqueda junto con sus soldados, que van desertando y muriendo en el trayecto. Atraviesa desiertos y montañas, se encuentra con diferentes tribus, trogloditas, sátiros y otros bárbaros. Sigue solo su camino y a punto de morir tiene un sueño premonitorio. Este sueño se sueña en un laberinto en cuyo centro hay un cántaro y el protagonista sabe que va a morir antes de tocarlo. Al despertar de este sueño, ve a lo lejos la ciudad sobre una meseta, se introduce por una de las innumerables cuevas y se encuentra con pasadizos, cavernas, desciende por un pozo y se encuentra en una cámara circular con 9 puertas, 8 de las cuales conducen a un laberinto y regresan a la misma cámara. La novena puerta conduce a otra cámara con la misma disposición. Sigue recorriendo pasadizos, cavernas y después de un largo recorrido ve una luz en lo alto, asciende por unos peldaños y se encuentra por fin con la ciudad de los inmortales. En el centro de esa ciudad hay una fuente, se da cuenta de que es un inextricable palacio construido por dioses. Advierte que es un laberinto para confundir a los hombres. Su arquitectura se da cuenta que no tiene sentido. Corredores sin salida, ventanas inalcanzables, puertas que dan a un pozo, escaleras inversas. Queda aterrorizado y huye, jurando olvidar lo que vio. Al emprender el regreso se encuentra a uno de los trogloditas que se quedó esperándolo. Ya en el difícil regreso intenta enseñarle a hablar y después de mucho tiempo, el troglodita, empieza a hablar en griego. Le pregunta si conoce la Odisea y el troglodita recuerda que hace mucho tiempo escribió la Ilíada y la Odisea. Se trata de Homero. Discurren, el troglodita y el protagonista, discurren sobre el tiempo, la eternidad, la inmortalidad y el destino. Luego se separan. El protagonista recorre reinos, imperios a través del tiempo y el 4 de octubre de 1921, cerca de Bombay,
se hiere en un árbol espinoso, se encuentra incrédulo, silencioso y feliz al contemplar que está sangrando. Se da cuenta de que nuevamente es mortal. Se duerme y al amanecer advierte que todo le parece irreal porque está leyendo su propio relato y se da cuenta de que los sucesos están mezclados en tiempos diferentes y con hombres distintos. Una postdata, es muy característico de Borges, después del cuento pone siempre una postdata en el mismo cuento, dice una postdata de 1950, un narrador habla, el título dice, de la narración atribuida al anticuario Iosis Cartaphilus y señala que todo es apócrifo. El cuento termina diciendo que todo son palabras, palabras desplazadas y mutiladas, palabras de otros, fue la pobre limosna que le dejaron las horas y los siglos. Aquí en este cuento aparece ilustrado en referencia al laberinto, un tipo de, laberinto concreto de espacio, pero también un laberinto de tiempos donde participan diferentes personajes. También nos habla de esta estructura de la construcción textual de los libros, porque nos habla de la Odisea, una traducción al inglés que a su vez procede de Homero, que a su vez eran relatos anteriores, y nos damos cuenta que es el mismo relato, que es el mismo cuento. Cartaphilus es el anticuario que vende la Ilíada, y sabemos que Cartaphilus es Homero, y aquí se conjuntan pues diferentes personajes. Otro de los cuentos, La casa de Asterión. Asterión es el Minotauro. Es Asterión, se trata del Minotauro, quien está contando su vida en el laberinto. La ve como su casa, como una casa única, sin puertas cerradas y sin cerraduras, en donde todos pueden entrar. Una casa sin muebles, en donde se encuentra la quietud y la soledad. Considera ridículo, el Minotauro, Asterión, considera ridículo que se le considere un prisionero. Dice, lamenta que no se le haya enseñado a leer, sin embargo dice que no importa, puesto que tiene distracciones. Ha aprendido en su casa, el que es el laberinto, ha aprendido todo tipo de juegos, pero el que prefiere es el del otro Asterión, que son los otros que vienen a visitarlo y él les muestra su casa privada, única, en donde todas las partes de la casa están muchas veces y cualquier lugar es otro lugar. La casa es del tamaño del mundo, mejor dicho, es el mundo. Cada 9 años entran en la casa 9 hombres para que yo los libere, dice, para que yo los libere de todo mal. Uno de ellos, de los prisioneros, profetizó que alguna vez llegaría su Redentor. La mitología nos habla de Teseo. Se pregunta, el Asterión, se pregunta cómo será su liberador. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cabeza de hombre o será como yo? El cuento termina cuando Teseo le dice a Ariadna, ¿lo creerás, Ariadna? El Minotauro apenas se defendió. Otro de los cuentos, la escritura del dios. Es la historia en primera persona de Tzinacán, un sacerdote y mago maya que es torturado por Pedro de Alvarado después de la destrucción de la Gran Pirámide. Y es torturado para que revele el lugar de los tesoros. Tzinacán se encuentra en una prisión de piedra en forma hemisférica, dividida por un muro. De un lado de este muro se encuentra Tzinacán y del otro un jaguar, que mide, dice textualmente, un jaguar que mide con secretos pasos iguales el tiempo y el espacio del cautiverio. Han pasado muchos años y recuerda que el Dios, desde el primer día de la creación, previendo el fin de los tiempos, escribió una sentencia mágica para conjurar todos los males. El mago en su prisión intenta cómo poder encontrar y descifrar esta escritura secreta. Conjetura que puede encontrar en los astros, en las montañas, en la tierra y las estrellas, en los cereales, los pájaros y en su propia cara. Su búsqueda finalmente lo orienta a un atributo de Dios, que es el jaguar, que comparte su encierro. Dice, dediqué largos años enteros a aprender el orden y la configuración de las manchas, comprendiendo que tigre, la palabra tigre, una proposición, comprende el universo entero. Después de mucho discurrir, el Tzinacán, después de mucho discurrir, tiene una serie de sueños sucesivos. En el primer sueño, sueña que en el piso había un grano de arena. En el segundo sueño, sueña que despertaba y que había 2 granos. Y así en sueños sucesivos, despertando dentro del sueño, los granos de arena aumentan e inundan el hemisferio de su prisión, ahogándolo. Y por fin muere. Despierta, porque es un sueño. Despierta y comprende que solo son sueños. Al despertar de esos sueños, oye una voz que le dice, no has despertado a la vigilia
sino a un sueño anterior. Este sueño está dentro de otro sueño y así hasta el infinito. Se da cuenta que un hombre se confunde gradualmente con la forma de su destino. Tiene conciencia que está envuelto en un incansable laberinto de sueños. Después ocurre lo inefable, es un éxtasis que no repite sus símbolos. Tiene una visión, en esa visión ve una rueda que no está ni adelante ni atrás, ni a los lados, sino en todas partes, a un tiempo. Se trata de una rueda de fuego y de agua, y era, aunque se veía el borde, era infinita. Lo que ve es la totalidad, lo grande y lo pequeño, todos los tiempos en uno solo, las causas y los efectos, ve el universo y todos sus designios, ve al Dios sin cara que hay detrás de todos los dioses, y al entenderlo todo, entiende la escritura del tigre. Todo se reduce a una fórmula, 14 palabras casuales y 40 sílabas. Sinacán se siente poseedor de la escritura del Dios y sabe ahora y para siempre que nunca diré esas palabras que han quedado solamente en el olvido. Aquí vemos, igual se ilustra el laberinto, un laberinto concreto de piedra, un laberinto de pensamientos y un laberinto construido a base de sueños. Esto es muy... porque Borges consideraba que el tiempo se manifiesta en enigma a través de los sueños. Esto aparece, lo vemos en otras novelas, por ejemplo, en otras obras, por ejemplo, en Cien años de soledad, el personaje José Arcadio Buendía, que fundó toda la dinastía de los Buendía, ya tuvo una serie de sueños repetidos, y estos sueños repetidos en psicoanálisis tienen mucha importancia. Bueno, tiene una serie de sueños repetidos y sueña José Arcadio Buendía que atraviesa una recámara, después va a otra y otra y otra, y a mitad de esa recámara se encuentra con un rival anterior, Prudencio Aguilar, ¿no? Que le toca el hombro y entonces recorre en sentido inverso las recámaras que ha entrado y despierta. Entonces tiene esta serie de sueños sucesivos, y en el último sueño que tiene José Arcadio, sueña que sigue lo mismo, recorre una recámara, otra y otra. Sin embargo, ya a mitad del trayecto, ya no se le aparece Prudencio Aguilar. Se despierta aterrorizado al día siguiente y sabe que ya es el momento de su muerte, y efectivamente muere. Por último, comentaré uno de sus cuentos más célebres que escribió en el 41, que se llama El jardín de senderos que se bifurcan. Se trata de un espía chino, el doctor Yu Tsun, que está al servicio de la inteligencia alemana. Este tiene un secreto. El secreto es que está enterado de un parque de artillería británico. Sabe que por eso lo persigue un capitán que lo quiere matar, que es Richard Madden, y necesita, por lo mismo, enviar la información en clave a su superior alemán. Huye de su perseguidor, o sea, de Madden, huye de su perseguidor en busca de un sinólogo. Un sinólogo es un especialista en China, un sinólogo que es el doctor Stephen Albert, este señor Albert, el sinólogo, vive en las afueras de Londres. Emprende el viaje en tren. Al descender de la estación, unos niños, al chino, el espía, unos niños le dan una serie de indicaciones de cómo llegar a la casa de Albert. Le dicen que debe seguir un camino doblando siempre a la izquierda. Este Yu Tsun se da cuenta de que le está señalando un laberinto. Entonces el camino se dobla a la izquierda y lo conduce finalmente hasta el centro. Entonces se da cuenta, al seguir el camino, ve un jardín con innumerables bifurcaciones. Se da cuenta que se encuentra en una intrincada red de laberintos. Se encuentra entonces con el doctor Albert, que tiene en su poder la obra de Cui Pen. Cui Pen, por otro lado, era bisabuelo del espía chino. Y este espía chino, este bisabuelo, era un gobernador importante en una de las dinastías de China. Se decide del gobierno, del poder, y se propone una tarea. Dice, tengo como tarea construir dos obras en un solo objeto, ¿no? Y esas obras en un solo objeto son escribir una novela y construir un laberinto. Y la herencia, esa herencia del bisabuelo, queda en manos de este doctor Albert. Entonces, se propuso entonces construir este bisabuelo un laberinto y una novela. La obra en un solo objeto, y titula la novela Un invisible laberinto de marfil, que a su vez es la novela. Entonces el bisabuelo deja la herencia y titula a esta novela Mi jardín de senderos que se bifurcan. Tanto el Albert, el sinólogo, como el espía chino, entonces juntos leen la novela y se dan cuenta de que es una novela caótica que propone diversos porvenires, una imagen que sugiere la bifurcación del tiempo. La novela revela porvenires divergentes, diversos tiempos que proliferan y son simultáneos.
La novela en la que ocurren todos los desenlaces no se menciona una sola palabra, que es el tiempo. La novela es una adivinanza o parábola del tiempo que crea infinitas series de tiempos, divergentes, convergentes y paralelos. Yu Tzu sabe que se encuentra en ese laberíntico jardín en la que confluyen todos los tiempos y las personas cambian en esos tiempos diversos. En el presente se sabe que es amigo de Albert, el sinólogo, y en el futuro son enemigos, y aquí, en ese futuro, en donde son enemigos, es donde decide matarlo. La noticia de la muerte del sinólogo aparece el día siguiente en los periódicos. De esta manera el jefe alemán descubre el nombre del lugar en clave, que es el nombre del sinólogo, es Albert. Este cuento, uno de los más celebrados de Borges, pues sintetiza pues todas las formas, las imágenes, cómo se representa el laberinto. Por un lado, el laberinto de tiempos, de espacios, la confluencia de tiempos convergentes, divergentes y paralelos, la expresión del laberinto en forma de una biblioteca, un jardín, un libro, el libro total, etc., ¿no? Bien, finalmente, Borges antes de morir, hizo un viaje con la que sería su segunda esposa, María Kodama, a Knossos, y entonces ya ciego completamente, a través de las imágenes que le describe María Kodama, entonces se da cuenta cómo es el Palacio de Knossos, que es el laberinto, ¿no? Y entonces hace una serie de comentarios, el hilo de la fábula, que no es más que una referencia, una metáfora de cómo concebía la vida, ¿no? Borges le hicieron un homenaje cuando cumplió 80 años, y entonces, entre otras cosas, le preguntaban qué era lo que, si algo se arrepentía en su vida, y dice, sí me arrepiento, dice, cometí el peor pecado que puede cometer un ser humano, dice, no fui feliz. Bueno, conclusión, esto es textual, es la cita de Borges que aparece aquí en el hilo de la fábula, que se trata del laberinto. Dice, el hilo se ha perdido, el laberinto se ha perdido también, ahora ni siquiera sabemos si nos rodea un laberinto, un secreto cosmos o un caos azaroso. Nuestro hermoso deber es imaginar que hay un laberinto y un hilo. Nunca daremos con el hilo. ¿Acaso lo encontramos y lo perdemos en un acto de fe, en una cadencia, en el sueño, en las palabras que se llaman filosofía o en la mera y sencilla felicidad? Muchas gracias. El físico matemático Jorge David Sánchez nos hablará sobre Borges y la ciencia. La amistad no necesita frecuencia. El amor sí, pero la amistad, y sobre todo la amistad de hermanos, no. Puede prescindir de la frecuencia, de la frecuentación. En cambio, el amor no, el amor está lleno de ansiedades, de dudas, un día de ausencia puede ser terrible, pero yo tengo amigos íntimos a quienes veo, digamos, 3 o 4 veces al año, y a otros ya no los veo porque se han muerto ya. Por ejemplo, a Teveo y Casares nos vemos quizá 4 o 5 veces al año y somos íntimos amigos. Hubo un tiempo en que se veían más a menudo. Bueno, cuando colaborábamos juntos. Claro. Peiró, quizá uno de mis mejores amigos, bueno, se casó y se olvidó de decirme que se había casado. Porque como hablamos de temas generales, y era muy tímido también, le pasé, bueno, contar algo personal, o es una impertinencia, no, que nunca nos hicimos confidencias. La amistad puede prescindir de la confidencia. El amor no, el amor, bueno, si no es una confidencia, uno ya lo siente como una traición. Poema de los dones. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz, que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed, narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra la penumbra hueca, exploro con el báculo indeciso, yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar, rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra.
Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema? Grusac o Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Las cosas, el bastón, las monedas, el llavero, la dócil cerradura, las tardías notas que no leerán los pocos días que me quedan, los naipes y el tablero, un libro y en sus páginas la ajada violeta, monumento de una tarde sin duda inolvidable y ya olvidada, el rojo espejo occidental en que arde una ilusoria aurora. Cuántas cosas, láminas, umbrales, atlas, copas, clavos, nos sirven como tácitos esclavos ciegas y extrañamente sigilosas. Durarán más allá de nuestro olvido. No sabrá nunca que nos hemos ido. Gracias. El físico matemático Jorge David Sánchez nos hablará sobre Borges y la ciencia. Borges, ¿cuál es para usted la naturaleza del tiempo? Es lo que yo querría saber, lo que he estado tratando de saber toda mi vida. Recuerdo siempre aquella sentencia tan justa de San Agustín, las Confesiones. ¿Qué es el tiempo? Si no me lo preguntan, lo sé. Si me lo preguntan, lo ignoro. Que siempre sentía que era el tiempo, pero no sé definirlo. Y lo dijo muy bien. Para mí es el problema esencial, es la perplejidad esencial, ya que es el problema de su identidad personal. Porque si yo pienso en mí, yo no soy solamente el que existe en este momento, ya que en este momento yo podría ser cualquiera de ustedes, y ciertamente no soy cualquiera de ustedes, soy yo, soy Borges. De modo que yo soy también mi pasado, pero ese pasado, en su mayor parte está olvidado, y sin embargo hay algo que persiste. Bueno, ahí está todo el misterio del tiempo, ¿no? Que se siente muy claro en el caso de la identidad personal. ¿Qué hace que uno sea el mismo a lo largo del tiempo? Y sin embargo uno ha olvidado la mayor parte del pasado. Lo que se recuerda del pasado es mínimo, ¿no? Y lo que se olvida es casi todo. Cada día supongo que habrá miles de percepciones, miles de recuerdos, de nostalgias, quizá de infiernos y de cielos también. Tocó la parte de hablar de la ciencia en los escritos de Borges. Él había preparado la plática para una presentación con PowerPoint, entonces va a ser un poquito diferente. La plática la abro con un poema de Borges para la edición del I Ching de Richard Wilhelm, de Editorial Sudamericana de 1975. Dice, para una versión del I Ching, el porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer. No hay cosa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura indescifrable, cuyo libro es el tiempo. Quien se aleja de su casa ya ha vuelto. Nuestra vida es la senda futura y recorrida. El rigor ha tejido la madeja. No te arredres, la argástula es oscura, la firme llave es de incesante hierro, pero en algún recodo de tu encierro puede haber una luz, una hendidura. El camino es fatal como la flecha, pero en la grieta está Dios que acecha. Jorge Luis Borges. Ese es el poema que él escribió para esta versión del I Ching. ¿Y por qué comienzo con ella? Porque en el momento en el que me comentan de lo de la plática, recordé inmediatamente de un
editor que le dice a los escritores generalmente, cuando van a hablar de matemáticas o de ciencia en general, dice, por cada fórmula o número que escribas ahí, vas a perder una X cantidad de lectores. Entonces, entre menos haya de eso, mejor. Entonces, la idea es esa. El I Ching, este poema es porque en lo que voy a entrar es a tratar de situarlos a ustedes en el mundo de la ciencia que le tocó vivir a Borges. En el siglo, Borges nace en 1899, en 1900, en ese año, hay unos importantes congresos de matemáticas donde se hace un recuento a raíz del fin de siglo, un recuento de lo que son las matemáticas y en dónde se encuentran. Y en ese momento David Hilbert, un matemático alemán, que es el que de alguna manera los demás confían en él para que los lleve a buen puerto en cuanto a la dirección que deben de seguir las matemáticas. Les menciona que ya las matemáticas están en un punto en el cual se han axiomatizado, o sea, ya hay verdades que se aceptan en las matemáticas y que se pueden probar. Entonces, en 1900 eso es. En el transcurso de los años en los que Borges es un niño y joven, cuando hace su viaje a Europa, sobre todo está en Ginebra, en esos alrededor del 17 al 21, ahí debe de conocer la efervescencia de la ciencia alemana, donde se presentan sobre todo las ideas de la relatividad general de Einstein y de la mecánica cuántica de varios y diferentes autores. Todo esto en esas dos áreas, en esas dos ciencias, física y matemáticas, no nace así espontáneamente, sino tiene todo el siglo anterior en formación. Entonces hay, por ejemplo, mencionaban aquí el Pierre Menard, autor del Quijote. En ese pequeño cuento, Borges, en eso, lo que comentaba el doctor en cuanto a ese juego que hace con los personajes reales y personajes ficticios, igual libros reales y libros ficticios, él ahí juega y presenta algunas cosas que él menciona como que vio entre los documentos de Pierre Menard, y ahí menciona, por ejemplo, al George Boole, un matemático de mediados del siglo anterior, de 1860 aproximadamente, y lo menciona él y menciona, por ejemplo, también un libro sobre ajedrez donde es una propuesta de jugar ajedrez sin uno de los peones de torre. Esos pequeños detalles que hay en el libro, primero hablan de algunas de las cosas que él conocía ya de las ciencias, en este caso de las matemáticas. Y ahí él, cuando menciona a George Boole es quien hace sus trabajos en lógica matemática y que son la base de lo que es ahora todo lo que conocemos de computación, de los sistemas binarios, etc. Entonces ahí lo menciona él, por lo tanto lo conoce, por lo menos esa es mi suposición. Y así en otras partes de sus cuentos y de su obra, menciona a George Cantor, otro matemático de mediados del siglo anterior, que parece ser que es el culpable de las obsesiones de Borges con respecto al infinito y a los laberintos.
¿Por qué? Porque George Cantor, ese matemático, es el que introduce a las matemáticas el concepto de infinito, de números transfinitos, que son objetos que no son contables, que no se pueden contar. ¿Sí? El infinito es un concepto en matemáticas y hay dos tipos de infinito, lo que se llama infinito actual y infinito potencial. Y esos conceptos de George Cantor no solamente los conoce Borges, sino que son culpables en las matemáticas, como en muchas otras ciencias y en la religión y todo, de crear un cisma entre los matemáticos. Generalmente nosotros pensamos o la mayoría de la gente cree que las matemáticas es algo exacto y los matemáticos sabemos que no es cierto. Entonces el mundo de Borges, por lo menos hasta los años 30, todavía es un mundo de la ciencia en el cual él lee las diferentes corrientes o los diferentes conocimientos acerca de física y matemáticas, y en muchos de sus escritos, sus libros, los cuentos, en los ensayos, etcétera, hace mención, y una de las cosas es sobre todo el infinito el que más le llama la atención, y ahí él sí pone conceptos matemáticos, etcétera. Y les decía, ese concepto de infinito y de conjuntos infinitos que introduce en la matemática George Cantor en 1900 provocaron esos problemas, y las matemáticas aún en la actualidad son varias ramas donde los matemáticos, unos creen o tienen cierto tipo de axiomas y teoremas que son sobre los que se construyen las matemáticas. Entonces hay un teorema que se llama, un axioma que se llama axioma de elección, y ese los lleva en un sentido o en otro de las matemáticas. Entonces hay grupos de matemáticos que lo aceptan y hay otros que no los aceptan, y entonces eso conduce a diferentes construcciones dentro de las matemáticas. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que el mundo de Borges, por ejemplo, hasta los años 30, en cuanto a su conocimiento científico, era un mundo en el cual estaba construido sobre los cimientos del siglo anterior, la relatividad de Einstein, que se construyó a principios del siglo XX, la mecánica cuántica, que ya venía desde algunos conceptos son de la misma época de Einstein, pero que empiezan a tomar la forma ya moderna, por decirlo de alguna manera. Aparecen antes de los años 30. Entonces ahí es donde quiero el poema para la versión del I Ching, es porque las ideas de la filosofía oriental, del budismo, por ahí tiene Borges una obra en colaboración con Silvina Ocampo que se llama ¿Qué es el budismo? Y por ejemplo, Erwin Schrödinger, uno de los principales físicos que aportan ideas para la construcción de la mecánica cuántica o el desarrollo de ella, tenía en común con Borges. Entonces, si en ese video lo menciona, pero Borges habla de Schopenhauer, y Schopenhauer es el filósofo que los pone en contacto con las ideas orientales a los europeos en sus escritos filosóficos. Entonces esa corriente oriental que ha sido
que leía con mucha asiduidad Erwin Schrödinger. Parece ser que, además de compartirla con Borges, también la comparte con otros físicos, que Paul Adrian Maurice dirá que también es otro de los principales desarrolladores de la mecánica cuántica. Y entonces esos mundos que uno ve en los cuentos de Borges, por ejemplo en Tlön, Ubar, Orbis Tertius, en ese cuento es una reseña del mundo que Borges construye a partir de la física y de las matemáticas. De hecho, hasta su padre le rinde ahí un homenaje, porque los principales conocimientos culturales que tienen en Tlön son sobre psicología, y su padre había sido profesor de psicología. Entonces ahí es parte de ese juego que él hace, pero esa es una obra en la cual refleja cuál es en ese momento la mente de Borges, cómo es la física y las matemáticas. Por ejemplo, ahí habla de que hay dos geometrías en Tlön, que son la geometría visual y la geometría de la recta. Eso está haciendo claramente una alusión a las geometrías que aparecieron a mediados del siglo XIX, o sea, 1850-60, las diferentes geometrías que ya no son en la geometría que heredamos de los griegos a mediados del siglo XIX, radicalmente deja lugar, claro, no de un día para otro, pero sí en varios años, a las nuevas geometrías. Y en Tlön, Ubar, Orbis Tertius, él menciona la geometría de Tlön y menciona varias otras cosas que ahorita les voy a leer aquí. Dice: la geometría de Tlön comprende dos disciplinas algo distintas, la visual y la táctil, que le llama él. Dice: la última corresponde a la nuestra y la subordinan a la primera. La base de la geometría visual es la superficie, no el punto. Esta geometría desconoce las paralelas y declara que el hombre que se desplaza modifica las formas que lo circundan. La base de su aritmética es la noción de números indefinidos. Ahí vuelve a los números de Cantor. Acentúa la importancia de los conceptos de mayor y menor que nuestros matemáticos simbolizan por mayor que y menor que. Afirman que la operación de contar modifica las cantidades y las convierte de indefinidas en definidas. El hecho de que varios individuos que cuentan una misma cantidad logren un resultado igual es para los psicólogos un ejemplo de asociación de ideas o de buen ejercicio de la memoria. Ya sabemos que en Tlön el sujeto del conocimiento es uno y eterno. Y también ahí él, en diferentes escritos y en sus cuentos, menciona lo siguiente: en los hábitos literarios también es todopoderosa la idea de un sujeto único. Es raro que los libros estén firmados, no existe el concepto del plagio. Se ha establecido que todas las obras son obra de un solo autor, que es intemporal y es anónimo. La crítica suele inventar autores, elige dos obras disímiles, el Tao Te Ching y las 1001 noches. Digamos, las atribuye a un mismo escritor y luego determina con probidad la psicología de ese interesante hombre de letras. También son distintos los libros. Los de ficción abarcan un solo argumento, con todas las permutaciones imaginables. Los de naturaleza filosófica invariablemente contienen la tesis y la antítesis, el riguroso pro y el contra de una doctrina. Un libro que no encierra su contralibro es considerado incompleto. A lo mejor a ustedes esos párrafos no les suenan, el de un libro que encierra su contralibro es incompleto. A lo mejor no les cierran, pero
Esta parte refleja la matemática que se construye a partir de 1931, en el que el matemático Kurt Gödel demuestra, haciendo referencia a unos libros de Bertrand Russell, matemático y filósofo inglés. En ese libro de Kurt Gödel, él demuestra, el libro se llama Sobre cuestiones indescindibles en los principios de la matemática de Bertrand Russell. Así específicamente lo llama el libro. Y esas cuestiones indescindibles, aquí donde dice que un libro encierra su contralibro, es, si ustedes escriben un libro y luego en el mismo están negándolo, esa es una paradoja matemática que precisamente Kurt Gödel introduce dentro de al él establecer y probar que las matemáticas con una estructura axiomática basada en los axiomas van a llevarnos a contradicciones. Eso hace que las matemáticas se tambaleen porque son los cimientos de las matemáticas. Entonces, decir, ¿sabes qué? Tú puedes demostrar que algo es de color rojo, pero también puedes demostrar que es verde sobre lo mismo. Entonces es una cuestión que no se puede, que es paradójica, no puede ser dos cosas a la vez. Entonces aquí en estos párrafos les mencioné uno que dice: los de ficción abarcan un solo argumento con todas las permutaciones imaginables. Ahí está hablando de matemáticas y de la probabilidad. Y por ejemplo, el libro de Pierre Menard, autor del Quijote, es una franca transgresión de los principios matemáticos o probabilísticos. ¿Por qué? Ese libro de Pierre Menard yo supongo que tiene su antecedente en un libro de Henry James que no terminó, murió y no terminó el libro. Ese libro se llama, El sentido del tiempo. Y en ese libro es, si ustedes recuerdan, algunos que hayan visto la película que se llama Pídele al tiempo que vuelva, una película romántica de un personaje que viaja al pasado. Una persona le entrega una fotografía al principio de él, pero él no la reconoce y empieza a indagar por qué, y resulta que es en el pasado, en un pasado lejano. Y Pierre Menard, ahí Borges usa ese argumento para construir el Pierre Menard, ¿no? Para presentárnoslo. Y nos dice, bueno, ¿qué hace Pierre Menard? Pues Pierre Menard se vuelve un escritor del siglo XVII. Pierre Menard respira todo lo del siglo XVII, si de alguna manera habla, escribe, piensa como alguien del siglo XVII. Conoce perfectamente a Miguel de Cervantes. ¿Por qué? Porque se tiene que imbuir de todo eso, porque piensa que de esa manera él puede escribir el Quijote, ¿no? Creo que esa edición del Quijote de Pierre Menard todavía la están esperando en el Centro Fox, de aquí de Guanajuato. Ellos, me supongo que le van a hacer una sala especial, ¿no? para poner ahí el documento. Bueno, ese es el antecedente que yo creo que Borges toma, así como de otras ideas matemáticas que aparecen en sus cuentos, en las cuales, y físicas. Por ejemplo, miren, es una persona, Borges fue un hombre con un cerebro igual que la Biblioteca de Babel. Yo creo que él lo tenía ahí. Yo creo que sería muy feliz en este momento, vivir en esta época por Internet, porque Internet
es la personificación de la Biblioteca de Babel. Con ese conocimiento que él tiene de las matemáticas, por haber leído sobre todo a Bertrand Russell, de Bertrand Russell dice, de dos libros de Bertrand Russell que leyó Borges, hace un comentario que reseña Bonifaz Nuño en un libro donde habla de la filosofía de Borges, y dice sobre los libros, el comentario de Borges es que son de un pensamiento inhumano, o inhumano en el sentido de inalcanzable, haciendo referencia a esos documentos, a esos libros de Bertrand Russell, porque Bertrand Russell trató de hacer lo que había hecho 250, 300 años antes Isaac Newton. Isaac Newton, para la física, es el que la organiza y todas las ideas hace una estructura fuerte para la física de su tiempo. Y su libro se llama Principia Matemática de la filosofía natural. Y Bertrand Russell hace algo parecido y saca tres tomos de un libro que se llama Principia Matemática, haciendo un homenaje a esos libros de Newton. El tercer libro, donde hablaba de geometría, nunca lo acabó, pero los dos primeros sí, y son axiomatizar las matemáticas. Sí, axiomatizarlas es decir, a partir de unas pocas cosas hacer la construcción, y esas pocas cosas van produciendo teoremas, y los teoremas deben de ser demostrados y deben de ser verdaderos. La demostración debe de ser una demostración verdadera o falsa en el sentido de la lógica. Entonces esos son una obra monumental de matemáticas donde toma todo y trata de, por ejemplo, a veces serán cosas que les parecen a ustedes, les puedan parecer exageradas, pero por ejemplo Bertrand Russell en su libro Principia Matemática, para poder demostrar que 1 más 1 es igual a 2, se lleva casi 250 páginas en la demostración. Entonces no es cosa menor eso. ¿Eso qué implica el conocimiento de los libros de Bertrand Russell? Implica el conocimiento de la lógica de su tiempo. Implica el conocimiento de la lógica de su tiempo, y cuando leemos las obras de él, en la lógica hay dos lógicas, la lógica de primer orden y la lógica de segundo orden. La lógica de primer orden es con las matemáticas que nosotros conocemos, la mayoría de ellas están usando esa lógica. Y la lógica de segundo orden es una lógica en la cual ya es más compleja, más abstracto todo, y es la que se usa sobre todo en la obra de Coeur-Gödel para probar que hay cuestiones matemáticamente que no son posibles de encontrar una verdad lógica de ella, ¿no? Entonces, bueno, ese es me dicen que ya el tiempo está un poco, se me fue. Entonces, muchas gracias. Y por último tenemos a Borges y el tango a cargo del doctor Cesario Costero. Me siento satisfecho de haber participado o de participar en esta velada académica, cultural, literaria, con la vida y obra de Borges tan bien expuesta por los expositores anteriores. Y podríamos concluir con Borges diciendo que es el último clásico
contemporáneo, superior a muchos de los actuales y algunos pasados escritores famosos. Por otra parte, pienso que si Borges y Astor Piazzolla, el gran compositor argentino, se enteran de que un médico en San Luis Potosí, en la sala Rafael Nieto, iba a hablar sobre Borges y el tango, seguramente se levantan y me llevan con ellos. Entonces, espero que no se los comenten. Lo que les voy a decir forma parte también de mis programas de Radio Universidad, de Noche de Tangos, en la FM de nuestra emisora, y que ahora me place compartirlos con ustedes. Para que no se espanten, voy a tratar de ser concreto y no extenderme más de los minutos que me han dado, que serán 12 o 13 minutos. El tango, que nació evolucionado, vanguardista, encerraba en su propia aptitud para el cambio permanente el secreto de su longevidad. Borges profetizó: hecho de polvo y tiempo, el hombre dura menos que la liviana melodía. La duración del tango no es la de la piedra dura que ya no siente, pero que también cambia, aunque no lo perciban los sentidos. Durar es cambiar. Agregó: el tango es música atropellada y baile solemne, cuyo origen deberíamos declarar divino o semidivino, canalizándolo en algún dios arrabalero, en algún dios de los huecos, de los comités, de las casas malas. Así surgió el tango, que salió a compadrear por el mundo, triunfó en millones de piernas y de caderas, y aún está vivo, pese a los bandoneones que lo entristecen y a la jerga italianizada de quienes lo versifican. Hay infinidad de tangos que, como dijera Borges, fueron lanzados y exaltados por el teatro popular, el cual hundió sus raíces en el aluvión inmigratorio. Al mismo tiempo, el canto como la danza son un instinto imperioso del ser humano, y donde quiera que haya surgido la magia de la música, la voz y la inventiva humana le han agregado la suerte menor del verso. Y como la poesía es el hombre y sus experiencias, la conformación natural del tango se hizo realidad. Borges también escribió: alguna vez, si los primitivos tangos no engañan, una felicidad sopló sobre las tapias rosadas del arrabal y estuvo en el empaque dominguero del compadrito y de las pachangas de los jóvenes. Qué valentías las gestaron, qué generosidades, qué fiestas. La tendencia de Borges, en algunas de sus obras al menos, es a hacer del hombre al mismo tiempo el constructor y el destructor de su propia existencia. Y dijo: soy Dios, soy héroe, soy filósofo, soy demonio y soy mundo, lo cual es una fatigosa manera de decir que no soy. Expresiones todas que están muy cerca de las letras de los tangos y de las situaciones también que los tangos representan. Borges siguió diciendo: ¿dónde estarán?, pregunta el poema lírico triste, de quienes ya no son, como si hubiera una región en que el ayer pudiera ser el hoy, el aún y el todavía. Hoy, más allá del tiempo y de la aciaga muerte, sus autores viven en el tango. En consecuencia, el género crea a veces un turbio pasado irreal, que de algún modo es cierto, un recuerdo imposible de haber muerto. Borges eludió la sensiblería del inconsolable tango canción que etiquetó Pascual Contursi
y su hijo José María Contursi. Y eludió también el manejo sistemático del lunfardo, que infunde un aire artificioso a las sencillas coplas. Así dijo: venga una historia de ayer que apreciarán los más lerdos. El destino no hace acuerdos y nadie se lo reproche. Ya estoy viendo que esta noche vienen del sur los recuerdos. Y continúa Borges: en la música están, en el cordaje de la terca guitarra trabajosa que trama en la milonga venturosa la fiesta y la inocencia del coraje. En un instante que hoy emerge aislado, sin antes ni después, contra el olvido, y tiene el sabor de lo perdido y lo recuperado. Esa ráfaga, el tango, esa diablura, los atareados años desafía. Hecho de polvo y tiempo, el hombre dura menos que la liviana melodía que solo es tiempo. A la sabiduría popular, Borges la llamó los costados sentenciosos. Se aplicaban vulgarmente en los carros y camiones que circulaban por Buenos Aires. Era frecuente se enmascaran expresiones de filosofía y poesía popular, en donde se concentraba cierta sabiduría de un pueblo y naturalmente la picaresca, hechos que por otra parte son también comunes en el continente. Por ejemplo, Borges transcribió las siguientes frases: feliz Adán que no tuvo suegra, tabaco, vino y mujeres echan al hombre perder, no te apures que no es vals, lo peor del cuerpo es la lengua, hay que endurecerse, pero perder la ternura jamás. Beethoven no sé quién es, pero conozco a Gardel. Y añadió: nadie se ha inhabilitado para la gloria a causa de su incorrección, así como nadie ha sido promovido a ella por buena ortografía. Al mismo tiempo dijo que el tango y Gardel son inseparables. Siempre sospeché, dijo, que su fama dilatada por el planeta entero es más importante y más misteriosa que la música y el hombre que lo interpretan. De esta manera se integró la sustancia de Buenos Aires y la expresó en ese sincretismo de artesanía, aforismos rescatados de la vida cotidiana e historia del pueblo que le dio sentido al tango. Si el tango es la música de Buenos Aires, cambiando la capital argentina, el tango no se rehusó a acompañar su cambio. Y si el tango es la especie lírica musical que describe a su pueblo, debe cambiar como ha tornado el porteño mismo. La esencia del tango es su propio cambio. En 1997, Milán Sur editó el disco Jorge Luis Borges y Astor Piazzolla, que incluyó poemas y composiciones de ambos autores en una coincidencia sobresaliente. Incluye, entre otras obras, el tango, Jacinto Chiclana, Oda íntima a Buenos Aires, Alguien le dice al tango y la suite El hombre de la esquina rosada. La obra Jacinto Chiclana fue publicada en el periódico La Nación de Buenos Aires en 1985, mucho antes entonces de este disco. Por otra parte, Borges escribió una breve historia del tango y en sus versos dijo: suelen al hombre perder la soberbia y la codicia,
También el coraje envicia a quien le da noche y día. Según su costumbre, el sol brilla y muere, muere y brilla. Y en el patio, como ayer, hay una luna amarilla. Pero el tiempo que no ceja, todas las cosas mancilla. Se acabaron los valientes y no han dejado semilla. El ruin será generoso y el flojo será valiente. No hay cosa como la muerte para mejorar las gentes. Cualquiera se va a morir, eso es moneda corriente. Morir es una costumbre que sabe tener la gente. Y sin embargo me duele decirle adiós a la vida. Esa cosa tan de siempre, tan dulce y tan conocida. Miro en las manos las venas, con extrañeza las miro como si fueran ajenas. Vendrán los 4 balazos y con los 4 el olvido. Morir es haber nacido. Cuánta cosa en su camino estos ojos habrán visto. ¿Quién sabe lo que verán después que me juzgue Cristo? A todos, tarde o temprano, nos va entregando la vida. Para concluir, les voy a dejar el mensaje e invitación de sintonizar el próximo programa de la FM de Radio Universidad de Noche de Tangos en el 88.5 del dial, el próximo viernes a las 21, en donde volveremos a mostrar las páginas de Borges y de Piazzolla con la música rioplatense adecuada a ese texto. Muchas gracias por acompañarnos. Hemos llegado hasta el final de su programa Horizontes Culturales, que gracias al gran esfuerzo que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí realiza a través de la División de Difusión Cultural, es que llega hasta sus hogares. Yo soy Mayra de la Garza y espero verlos en nuestro próximo programa.